Bienvenidos. Somos gente de mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, buenas tardes, bienvenido. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Gente de Mundo, historias para contar es un programa presentado, dirigido, organizado por quien les habla, Juan Carlos Jiménez Rodríguez. En la tarde de hoy, como todas las tardes, me acompaña Daniel Abello Cano. La dirección general es de Carlos Julio Arzuza López. Hoy tenemos un invitado muy especial. Este invitado que tenemos en estudio, debo informarles o comentarles que hace mucho tiempo no tenemos un invitado en el estudio. Por lo general todos entran por vía Teams, pero en esta oportunidad él quiso trasladarse a los estudios de Caribe Radio Online, cosa que le agradecemos, y él estuvo hace ya 3 años con nosotros. En su momento fue uno de los programas más vistos. Solo lo logró, se quedó atrás porque lo alcanzó y lo dejó atrás el gran maestro Cuco Baloy, el dominicano Cuco Baloy. En su momento fue uno de los programas más vistos, de manera que dejó atrás a ese invitado en ese momento. Se trata del psicólogo Néstor Julio Fontalvo Osorio, quien además de ser psicólogo es músico, es docente universitario, un hombre que está muy ligado a la cultura en la ciudad de Barranquilla, pero también está muy ligado a la educación, a la docencia y a la psicología y a la atención en psicología deportiva. Psicólogo Néstor Julio Fontalvo, muy buenas tardes, bienvenido a Gente de Mundo, historias para contar. Bueno, muy buenas tardes, de verdad que estoy tremendamente agradecido por el privilegio de estar aquí, de estar a tu lado. Sabes la admiración que profeso por ti, la admiración que profeso por tu quehacer pedagógico, y al recibir esta invitación me sentí muy honrado y la verdad más honrado a eso de conocer de que fui superado por el maestro Cuco Baloy. Entonces tendría que decir, ¿qué es lo que tiene el carnaval de Curramba? Porque el maestro realmente puso la vara muy alta en el carnaval de Barranquilla y a nivel musical tiene un impacto por nuestra cultura, por nuestra forma de ver las cosas y de estar aquí. Así que qué gusto estar aquí y de compartir este espacio y estos minutos. Gracias. Esta entrevista hace algunos días hemos estado tratando de concretarla. Finalmente pues se concretó en la tarde de hoy porque, como les decía, es una persona muy ocupada en varios frentes. Quiero hacerte una pregunta muy puntual para iniciar. ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones son unas reacciones psicofisiológicas que se presentan de manera espontánea mediante estímulos internos o estímulos externos. Todo ser humano está propenso a ese tipo de situaciones que se puedan dar, ¿verdad? En algunos de manera asertiva y en otros de una manera un poco más conflictiva. ¿Y qué son los sentimientos? Los sentimientos son esas manifestaciones de cariño que se pueden expresar hacia algo determinado, hacia un objeto, hacia una persona, hacia una instancia, ante una situación, ¿verdad? Que se puedan dar. Igualmente pueden darse de manera psicofisiológica, porque los sentimientos algunas veces, esas manifestaciones se dan por esas manifestaciones físicas, ¿verdad? Se acelera la frecuencia cardíaca, se empiezan a dar manifestaciones del sistema digestivo, cuando algunas veces sentimos la famosa frase de que estoy sintiendo un vacío en el estómago. Entonces los sentimientos y las emociones son dos manifestaciones que se dan a nivel del ser humano. Bueno, ya han visto ustedes que esa plática no se perdió, esa plática está muy bien invertida. ¿Puede haber alguna diferencia entre emoción y sentimiento? Porque la gente suele como confundir emoción y sentimiento. Lo que sucede es que muchas veces los sentimientos están basados bajo algunas expectativas, bajo un concepto de pensamientos, ¿verdad? Emocionalmente siempre está asociado a esa creencia que podemos tener. Algunas veces hacemos alguna idealización, y al encontrar un evento o una situación o una persona que se acerca a esa idealización, justo aparece ese sentimiento. Cuando hablamos de las emociones, son ya inmediatamente la respuesta a lo que en ese momento estamos pensando o sintiendo.
Maestro, le hago esta pregunta porque es que es un tema que está muy vigente. Hoy todos hablamos y se habla que tenemos problemas de salud emocional, que las emociones están alteradas, que tengo los sentimientos encontrados. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad moderna? ¿Por qué andamos todos como en ese cuento? A ver, una de las cosas importantes en las cuales debemos afianzarnos o creer es que los pensamientos juegan un papel importante. Nosotros somos el reflejo de lo que pensamos, somos el reflejo de lo que creemos. A mis deportistas les digo cuán importante es aumentar el nivel cognitivo para poder alimentar esas sensaciones que tenemos del mundo externo o inclusive a nivel interno. Eh, el alimentar el pensamiento, el alimentar el conocimiento es lo que nos va a permitir a nosotros poder tener una direccionalidad a esa parte emocional. Por eso, a medida que crecemos, y voy a parafrasear una escritura que está en Lucas y dice, refiriéndose a Jesucristo, decía, y creció en estatura, ¿verdad? Como en conocimiento, como en sabiduría. Esa es nuestra vida. Aprender a conformar esa dualidad que existe entre la parte física y la parte del conocimiento, la parte espiritual, esa parte que nos ayuda a poder desarrollarnos en el mundo actual en el que vivimos. Hablabas de mis deportistas, eres especialista en psicología deportiva. En estos momentos, ¿a quienes acompañas desde lo psicológico y cómo ves tú a nuestros deportistas? Bueno, por el principio de confidencialidad que ahorita hablábamos, Claro. antes no puedo mencionar los nombres de las personas con las cuales laboro, pero laboro con 2 beisbolistas, 2 jugadores de fútbol profesional, estoy con un club de patinaje, estoy con un club de fútbol. Una de las principales características que hemos notado ha sido la muy baja percepción o el muy bajo conocimiento de la persona misma. Hemos notado que muchas de las reacciones primarias que se dan están asociadas a ideas irracionales, a creencias irracionales. Por eso las técnicas de abordaje, las técnicas que se emplean en la psicología del deporte, están basadas en el desarrollo del conocimiento del ser, están basadas en la autopercepción, están basadas inclusive en una técnica que se utiliza mucho en el deporte, como es el autodiálogo, el aprender a tener un diálogo interno positivo que me permita poder alcanzar los logros. ¿Cómo ves tú a nuestra juventud? Hoy esta juventud que está tan preocupada, tan ocupada en estos temas emocionales, que de alguna manera pienso que descuidan otros aspectos de su vida por estar como muy pendientes del tema emocional, de qué me afecta, qué no me afecta. Algo interesante que encuentras es que vemos a muchos jóvenes que toman decisiones fallidas, decisiones absurdas, decisiones que están alejadas de todo contexto, producto de qué, de la carencia de conocimiento de ellos mismos, de la carencia que tienen de poder alcanzar y conocerse a sí mismos, el poder empezar a tener mecanismos de defensa ante situaciones adversas. El hecho de no conocernos, el hecho de no saber nuestras verdaderas capacidades, el hecho de no conocer esas técnicas que me permiten poder afrontar situaciones adversas, es lo que ha llevado a tener una juventud tan frágil emocionalmente. Cuando hablamos en el deporte trabajamos 2 aspectos importantes. Uno es la musculación, la parte física, y otro es el músculo emocional, el que se conozcan, el que se acepten. El aprender a conocerse y aceptarse es un principio que les va a permitir elevar sus niveles de afrontamiento. O sea, esa baja tolerancia a la frustración que están manifestando de manera continua, puedan tener herramientas para poder afrontar y confrontar algunos pensamientos irracionales que llegan en ese momento. Claro, el uso permanente de la tecnología ha logrado aislar a nuestros chicos. Hace poco tuve una conversación, yo soy magíster en educación, y hace poco tuve una conversación con un profesor que es ¿cómo le voy a llamarlo? Un furibunda hincha de las inteligencias artificiales. Y les decía lo preocupante. Hay una investigación en la Universidad de Harvard donde están mostrando que el uso frecuente de las inteligencias artificiales no está permitiendo que nuestros jóvenes eleven sus niveles de criticidad.
Y esos niveles de criticidad están llevando a que sus niveles de tolerancia, de afrontamiento ante situaciones adversas sean totalmente evasivos, conductas evasivas. Yo no estoy diciendo que las inteligencias artificiales sean malas. Es el mal uso de las inteligencias artificiales. Es el mal uso de la dependencia que tenemos de la conectividad. No es un misterio ni es un secreto que el uso excesivo del celular genera estados de ansiedad. Y la ansiedad es la cuota inicial de la depresión. Y la depresión es simplemente el resultado de toda esta manifestación o dependencia psíquica que tenemos ante estos elementos. Muy bien, estamos en conversación con el psicólogo Néstor Julio Fontalvo. Estamos hablando en esta primera parte del programa de las emociones, de los sentimientos, de cómo están en el estado emocional nuestros chicos. Vamos a hacer una pausa y estamos con ustedes en un minuto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jerónimo de Argentina. Quiero hacerles una invitación muy especial. Gente de Mundo, historias para contar. Juan Carlos Jiménez, un gran amigo, tremendo periodista, tiene unas historias increíbles. No se puede perder este programa. Es todos los viernes de 4 a 5, hora de Colombia. Gente de Mundo, historias para contar. Una maravilla, no se lo puede perder. Están todos invitados. Hola, les saluda Sondra McCollins Garvin y quiero hacerles una súper invitación. No se pierdan el programa de mi amigo Juan Carlos Jiménez, Gente de Mundo, historias para contar, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Está buenísimo, tiene unas historias que no se las pueden perder. Muy bien, continuamos en este diálogo amplio, ameno y franco con el psicólogo Néstor Julio Fontalvo. En la primera parte, en la parte inicial del programa, hablamos de las emociones, de los sentimientos, de las diferencias que pueden existir o que existen entre las emociones y los sentimientos que suelen confundirse en algún momento por algunas personas. También nos hablaba de la psicología del deporte, de cómo están nuestros jóvenes. Tocaste un tema muy importante en la recta final de la primera parte, que fue la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial manda la parada, es la locura, se está haciendo todo. Hay expertos que dicen que la inteligencia artificial en algún momento se convertirá en algo dañino para el ser humano. Yo lo que miro es que la inteligencia artificial está atrapando más a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, y esos jóvenes hoy se les ha olvidado jugar fútbol, boletrapo, volar una cometa, tomar un tambor, una flauta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mira que uno de los grandes desafíos que tenemos actualmente es el facilismo. Inclusive nosotros los padres estamos teniendo un gran desafío en cuanto a eso. Cuando escucho a los padres decir, es que le voy a dar a mis hijos aquello de lo que yo no tuve. Y empieza esa etapa de facilismo. No voy a dejar que trabajen mucho, sino yo les voy a brindar todas las cosas para que ellos no tengan que esforzarse mucho. Este tipo de situaciones ha desencadenado en esa fragilidad emocional de nuestros hijos. Yo tengo que decirlo así y tengo que reconocerlo, durante mi etapa de infancia fue una etapa hermosa, pero de muchos desafíos. Mis padres perdieron todo, absolutamente todo, cuando tenía 14 años, y desde los 14 años estoy laborando. Y hoy, mirando hacia atrás, puedo tener un sentimiento de gratitud hacia mis padres, hacia el Creador, por la oportunidad que me dio de poder elevar mis niveles de afrontamiento y al llegar a esta edad, saber qué es lo que realmente disfruto. Cuando hablamos de las inteligencias artificiales, estamos permitiendo que nuestros jóvenes encuentren lugares, encuentren espacios donde simplemente al incluir una palabra haya toda una idea o un conocimiento. La pregunta es, ¿el espíritu científico en ese momento está actuando? Realmente el preguntarnos, el cuestionar, porque una de las virtudes del aprendizaje es ¿qué? El cuestionamiento. Cuando yo empiezo a cuestionar, cuando yo empiezo a confrontar una idea con la otra. Pero en este momento con las inteligencias artificiales simplemente suministramos una palabra, esa palabra aparece en toda su totalidad y nos da un criterio. Y ese criterio lo convertimos en realidad. O sea que el cuestionamiento empieza a tener serios desafíos.
Y entonces cuando nos enfrentamos a la vida real, cuando nos enfrentamos ante situaciones adversas, que tenemos que reconocerlo, situaciones como pérdida de un ser amado, una relación fallida, amorosa, haber salido de una actividad laboral que nos generaba cierta tranquilidad de ingresos, ese tipo de situaciones no vas a recurrir a la inteligencia artificial. Ahí es donde tus elementos de defensa, tus mecanismos de defensa, tienen que salir a flote. Y si no los poseo, inmediatamente empiezan las conductas evitativas y empieza a confrontar una serie de ideas que al final te llevan a tomar decisiones erróneas. Claro. ¿Te imaginas un joven ante un evento muy puntual de dolor, preguntarle a la inteligencia artificial cómo superó el dolor o cómo superar el dolor? Y todo termina siendo un tutorial, y la vida no es un tutorial. La vida hay que enfrentarla y confrontarla como venga y con las herramientas que uno tiene. Tú, paralelamente, maestro Néstor, combinas el tema de la música, el arte, la cultura. Este es un país de muchas heridas. La gente tiene muchas heridas en su alma, en su vida. Se dice que la música, el arte, tiene un poder sanador grande. ¿Has vivido esa experiencia? ¿Eres testigo cómo el arte ha logrado sanar en algunos momentos? Mira, me sonrío porque recientemente en una terapia con un paciente X, con una edad de 70 años, llegó a mi consultorio con una depresión bastante fuerte. Su primera manifestación fue llorar y llorar y llorar. Le permití ese espacio para que él pudiera llorar. Y empecé a lanzar algunas preguntas, cuando él de pronto me regresa una pregunta y me dice: ¿usted sí sabe lo que es una depresión? Y me retrotrayó, me llevó a un espacio de la pandemia. Cuando he estado sentado al frente en la sala de mi casa, frente a un televisor, a las 2:30 de la mañana, me encontraba llorando, víctima de una tremenda depresión. Cuando de pronto sentí sobre mi hombro una mano que me dijo: doctor, ¿sabes lo que te está pasando, verdad? Cuando escuché esto, inmediatamente mis lágrimas brotaron de una manera espontánea. Esa persona era mi hijo, que es mi colega también, un hombre que amo profundamente y que es muy brillante. Y me decía: doctor, estás viviendo un estado depresivo. Empecemos a trabajar. Y empezamos a hacer las técnicas de abordaje, como la técnica de la respiración, la técnica de la visualización, de propiocepción, etc. Pero lo que más impacto causó en mí y que me ayudó en mi proceso fue hacer lo que habitualmente hago, que es cantar. Me fui a mi salón, a mi consultorio. Yo en mi consultorio tengo un pequeño equipo de sonido y empecé a interpretar, y él colocó karaokes y empezamos a cantar. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. O sea, pobres vecinos, ¿no? Los vecinos, no, y ¿sabes qué fue lo bonito? Que tiempo después algunos vecinos me decían, ¿sabes? Que en la época de pandemia uno le daba hasta temor salir a la puerta. Claro. Y habían algunos vecinos que decían que no sabían cómo pedir de que siguiéramos cantando a esa hora, porque era algo diferente, porque esa soledad tan abismal cuando tú te asomabas a la puerta, estaba siendo rota por eso. Entonces empecé a cantar y tomé el canto ya de manera privada como una estrategia y un mecanismo para poder salir de eso. Resulta que cuando yo le cuento esta historia al paciente, le pregunto y le digo: ¿qué es lo que más te gustaba hacer? Y él me dijo: bailar. Y yo le dije: ¿hace cuánto no bailas? Y me dice: no, doctor, yo tengo como 30 años que yo no bailo. Y le dije: ¿pero por qué? Me dice: no, doctor, no, yo no lo siento. Le he preguntado: ¿cuál es el tema que a ti más te impacta? Y me impactó a mí cuando me dice así, con el rostro lleno, me dice: Anacaona. Y yo le dije: hombre, estamos hablando de un tremendo tema de salsa. Y me dice: doctor, yo escucho Anacaona y se me llena la sangre. Pues yo inmediatamente, sin que él se diera cuenta, cogí mi celular,
coloqué el equipo de sonido y cuando empezó a sonar este tremendo tema, mira, este hombre saltó de la silla y empezó a bailar. Mis sesiones duran 40, 45 minutos, con él duré 1 hora y media. Y de la hora y media él duró casi 45 minutos bailando. Estaba sudado, a pesar de que mi consultorio tiene aire acondicionado, estaba sudado. Cuando terminamos, que ya yo le dije, bueno, listo, porque estuvimos recordando muchos temas de esa música, me abrazó llorando y me dijo, soy un hombre diferente. Y a partir de ese momento, este hombre, su terapia es bailar. Bailar. O sea que él sí tiene un efecto sanador totalmente comprobado. Totalmente comprobado. Lo que sucede es que los mecanismos de defensa que nosotros tenemos se obstruyen. ¿Por qué? Porque la aparición de esa cantidad de ideas irracionales, el trastocar nuestro sistema de respiración, porque es que la respiración juega un papel importante allí. Para todos los que me están escuchando y viendo, revisemos nuestra respiración. Hemos cambiado nuestro sistema de respiración y ese cambio está produciendo una hiperventilación y esa hiperventilación hace de que esas ideas irracionales, absurdas, extrañas, porque llega un sentimiento como de pérdida, como si no te quisieran, como si fueses lo peor, como si no existiera ninguna otra alternativa, ¿verdad? Sí. Y llega lo que conocemos como desesperanza. Erróneamente hemos escuchado a algunas personas decir, ahora que tocabas el tema de la depresión, hemos escuchado a algunas personas erróneamente decir, tú no estás deprimido, tú lo que estás es triste. ¿Qué diferencia puede haber entre estar triste y deprimido? Que la hay, claro. Yo le digo esto a mis alumnos, a nuestros alumnos, cuando compartimos con nuestros alumnos, le digo, cuando yo salgo a la calle y no tengo ni un solo peso, y de pronto me encuentro con el profesor Jiménez y el profesor Jiménez llega y me dice, mira Néstor, yo me acuerdo que yo te debía 100,000 pesos, aquí están los 100,000 pesos. Mira, a mí se me alumbra el mundo enseguida. Pero resulta que cuando quiero llegar a la esquina para comprar algo con ese dinero, me doy cuenta que los 100,000 pesos se me perdieron. ¿Qué puedo sentir en ese momento? Una tristeza enorme. Y empiezas a preguntarte, pero ¿cómo es posible que yo haya botado los 100,000 pesos que me acaban de entregar? ¿Verdad? Y empieza, ahora yo pregunto, ¿será que por eso me voy a querer morir? ¿Será que por eso voy a pensar que soy la peor cosa que hay en el mundo? ¿Será que por eso empiezo a trastocar o empiezo a degenerar mis pensamientos? No, en ese momento estoy viviendo un episodio de tristeza. Pero cuando ya la tristeza se convierte en algo consecutivo, empieza a sentirse frustración. Y cuando empiezas a frustrarte y no tienes herramientas de salir avante con eso, llegan las famosas depresiones. Ahí me da pie para hacerte una pregunta. El apego a lo material, a lo que puedo tocar, lo que puedo contar en el caso del dinero. ¿Qué tan importante es apegarse o no a lo material? Miren, el apego se da de manera instintiva. Nosotros somos psicodependientes, psicoafectivos. Tenemos una nueva relación, entonces nos volvemos totalmente dependientes de esa relación. Es una tendencia natural que nosotros poseemos. Ahora la pregunta es, ¿qué tan efectivo o qué tan importante es eso? El apego se da de manera natural. Pero el primer apego que debe existir en el ser humano es con uno mismo. Es el primer apego. Volviendo a retomar algunas escrituras, el Señor enseñó que debíamos ayudar al prójimo, ¿verdad? Y por eso yo he sido atacado en mis redes sociales tratándome con cualquier cantidad de improperio, cuando yo les digo, ¿cómo puedes ayudar tú al prójimo cuando tú ni siquiera te puedes ayudar a ti mismo? O sea que el primer apego, el primer valor que debe existir es hacia uno mismo, el primer compromiso. Yo le enseño a mis hijos, ustedes, es más, esto lo vemos cuando vamos en el avión. ¿Y eso no sería ser egoísta, pensar siempre en uno? No, vamos a tomar
lo que sucede en un avión. Cuando te están dando las señalizaciones en el avión, ¿qué te dice la persona que está al frente? Te dice que en caso de emergencia, cuando caigan las mascarillas, ¿a quién hay que colocarle la primera mascarilla? A uno. Porque cuando ya tú estás en función de ayuda, tú ayudas al que está al contrario. Allá en estas indicaciones no dice, no, usted salga corriendo y colóquele la mascarilla al que lleva al lado o a su hijo. No, usted nivélese, ubíquese y de esa manera, al haberse ayudado, usted podrá ayudar a los demás. Entonces, el aprender a querernos, el aprender a valorarnos. Ahora, una cosa es aprender a valorarnos y otra cosa es asumir una actitud yoica. Yo. No, es aprender a valorarme, aprender a progresar. ¿Para qué? Para que de esta manera pueda yo ayudar a los demás que están junto a mí. Claro, ¿has tenido en algún momento choques internos entre Néstor Julio ser humano, Néstor Julio psicólogo? ¿Sabes una cosa? Bueno, les comento, yo me hice psicólogo siendo mayor. Yo no me hice psicólogo siendo jovencito, ya que, como dije al principio, mi vida estuvo pletórica de desafíos financieros, desafíos organizacionales. Yo me hice psicólogo ya siendo muy mayor. Y desde que estoy en la psicología, simplemente he afianzado el conocimiento o la experticia que la vida me había enseñado hasta entonces. El compartir, el entregar, el poder ayudar a los demás desde una óptica muy amplia. Entonces, la verdad no, desde que soy profesional disfruto ser psicólogo. Claro, ¿y en qué momento entra la música en tu vida? Bueno, la música entra como una herramienta hermosa. A ver, mi padre tiene una historia bonita en la cual él cuenta de que estuvo a punto de ser cantante profesional y desde entonces la música en nuestra familia formó un papel importante y mi hermano, el menor, casi lo botábamos de la casa porque se la pasaba interpretando percusión a toda hora. Hoy en día es un gran profesional, es un psicólogo que trabaja en psicología aplicada a la música, es un psicoterapeuta. Y juntos nos reunimos e interpretamos la música como esa herramienta motivacional que nos permite poder liberar esas cargas emocionales. En nosotros se produce una catarsis emocional. El estar en una tarima, el estar en un evento musical folclórico. La música nos ha permitido poder viajar por el mundo. Hemos estado en Nueva York, hemos estado en París, hemos estado por toda Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Cuba. La música ha sido un eje motivador. Es más, si puedo decir, la música prácticamente me ayudó a tener la doble titulación que hoy tengo como licenciado en Cultura Física y como psicólogo. Hola, yo soy Clarita Spitz, autora, promotora de lectura y actriz en formación. Vengo a extenderles una invitación muy especial para conocer un canal de YouTube, el programa Gente de Mundo, Historias para Contar. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, historias de distintas personas, historias maravillosas. Una de esas historias es mi historia. Allá los veo. ¿Qué ha dejado en ti tu paso por la docencia? Yo voy a decir algo, y no es echando flores. Sí. Esta persona que está hoy aquí a mi lado ha sido un eje motivador desde que yo soy docente. Una persona que me ha enseñado a amar lo que hago con mis alumnos, a aprender a conocer a mis alumnos, a entender a mis alumnos. Yo con el profesor Jiménez hemos logrado tener una empatía tremenda. ¿Tenemos cuánto? ¿3 años? ¿4 años? Por lo menos 4 años, sí. 4 años de estar haciendo una labor con los jóvenes. Tenemos una actividad en la cual confrontamos a los jóvenes con sus propios miedos, con sus propias ideas irracionales.
y la respuesta que hemos recibido de ellos realmente ha sido hermosa. Para mí la docencia es simplemente una emulación de lo que El Salvador hizo cuando vino a enseñarnos a cómo vivir, a cómo ver la vida de una manera más espiritual, más hermosa. Tenemos desafíos. Usted y yo tenemos desafíos impresionantes, pero la docencia nos ha ayudado a mitigar muchos de esos desafíos. Me llama la atención un hombre que ha viajado, que ha pasado mucho tiempo fuera de nuestro país, de Colombia, pero siempre el espíritu colombiano, el espíritu barranquillero prevalece en ti. Tú me decías, no, yo en Europa no viviré, no me gusta, de vacaciones, regreso, saludo a la familia, me vengo, pero yo en Barranquilla me quedo, como la canción, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué ese amor por Barranquilla, por esta tierra? Hay una investigación que estoy en causa que dice la ancestralidad y su impacto en el desarrollo psicoemocional. Nosotros somos un pueblo bendecido de Dios. La gente de Colombia es un pueblo bendecido de Dios que ante las eventualidades y ante las vicisitudes que ha vivido sigue de pie, sigue luchando, sigue dando su mejor rostro. Colombia es un país hermoso. Colombia es un país de fe. Colombia es un país de esperanza. Tengo la oportunidad, este fin de año pasado estuve en España casi 2 meses y te digo algo, España hermoso, hermoso. El lugar donde residen mis hijos, espectacular. Pero como dijo yo Arroyo, en Barranquilla me quedo. Barranquilla es un lugar especial, su gente, su calor, su música, la manera como hemos vivido. Hemos cambiado mucho y hoy quiero hacer un llamado a todos los barranquilleros. No cambiemos nuestra alegría, no cambiemos nuestra mamadera de gallo, no cambiemos esa esencia que nos ha identificado por el mundo entero. Un barranquillero se nota donde quiera que va. Nunca olvidemos de que esta es una ciudad llena de mucha historia, donde nuestros ancestros manifestaron todo en todo su esplendor. Nosotros tenemos más de 270 aires musicales en toda la costa norte. Eso no lo tiene nadie. Maestro, ya en la recta final del programa, agradeciéndote que hayas venido aquí hasta los estudios de Caribe Radio Online. Sabemos que tienes compromisos inherentes a tu profesión. Nuestra última pregunta, si nos tocara diseñar, estructurar un menú con ingredientes muy puntuales para la felicidad, ¿cuál crees tú que serían esos ingredientes? El primero, conocerme. Tengo que aprender a conocerme, tengo que saber cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, cuáles son mis falencias, cuáles son las oportunidades que yo poseo. En la Biblia habla de talentos. Tengo que reconocer cuáles son mis talentos. El aprender a reconocer cuáles son mis talentos son los que nos permiten poder alcanzar los logros futuros. La segunda cosa, desarrollar la fe. La fe en el Creador. Desarrollar la creencia firme que existe un Creador, que existe un Dios, que nos permite vivir todo este cúmulo de experiencia. La tercera cosa es aprender a arrepentirnos. Arrepentirnos de los errores. Nosotros somos un cúmulo de errores. Diariamente cometemos errores. Pero el arrepentirnos nos permite ¿qué? Poder restablecer o redireccionar el camino en que estamos trasegando. Lo cuarto sería la esperanza. No perder la esperanza. No perder la esperanza de un futuro mejor, no perder la esperanza de esto que nos llega. Y yo pienso que lo quinto que pudiera tocar sería ser uno mismo. No querer parecerse a otras personas. Cada uno de nosotros nace con un toque especial. Por mucho que yo me esfuerce, yo no voy a lograr ser el humanista integral que eres tú. Porque si algo yo le he aprendido a este señor es su capacidad humanista de compartir, de enseñar.
y me esfuerzo, pero no estoy ni cerquita de eso, porque ese es el ADN que identifica a personas como tú. Muchas gracias. Ante un discurso, por ejemplo, de alguna persona quejumbroso, es que a mí la vida no me ha dado oportunidades. Es que la vida a mí no me da oportunidades. ¿Qué le podemos decir a esas personas con ese discurso? Cuando una persona empieza a decir a eso, yo le respondería de esta manera. Yo nací una mañana cualquiera, allá por mi tierra, día de carnaval. Pero ya yo venía con la estrella de componerle y cantarle a mi mal. Y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja. Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas. Él sabía que si me abandonaba, ninguno cantara como canto yo. He sabido librar las batallas, no hay que negar la existencia de Dios. Y este es el gran mensaje que nos dio el maestro Leandro Díaz. Él la vista me negó para que yo no mirara, y en recompensa me dio los ojos bellos del alma. Un cierre original, particular, muy propio del doctor psicólogo Néstor Julio Fontalvo Osorio, que fue nuestro invitado hoy en Gente de Mundo, Historias para Contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Psicólogo, maestro, para mí usted es un maestro. Muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos brindó en la tarde de hoy. Espero que no sea este programa el último. Usted sabe que las puertas, los micrófonos y las cámaras y nuestro afecto y cariño están siempre vigentes y abiertos para usted. Muchas gracias. A ustedes por esta oportunidad, y de seguro que voy a estar aquí. Tengo una primicia. Después de tanto estar insistiéndome, creo que vamos a crear la primera organización deportiva de estimulación neurosensorial. O sea, estoy trabajando en eso y cuando ya tenga todo conformado, aquí vendré a invitarlos. Perfecto, muchísimas gracias. En nombre de Carlos Julio Arzuza López, quien dirige esta estación Caribe Radio Online, en nombre de Daniela Bello Cano, quien en esta tarde, como todas las tardes de los viernes de 4 a 5 de la tarde, representó el montaje técnico, redes sociales, video, imagen y sonido. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y les espero el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde. Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, Historias para Contar.